Mujeres sin tiempo, mujeres de este tiempo, mujeres de otro tiempo, mujeres en la vida, mujeres cotidianas, mujeres en el olvido, mujeres en la dimensión de lo eterno, mujeres en el compromiso constante de ser personas, trabajando en la construcción de una nueva humanidad, mujeres extraordinarias. 6 vidas, 6 maneras de trascender, 6 ejemplos, 6 niñas, 6 jóvenes, 6 compañeras, 6 madres, 6 abuelas, 6 mujeres, personas envueltas en sus sueños, nos cuentan infancias diferentes, diversas, contrastantes e iguales, la construcción de la persona para la vida. Yo nací en el año 1925, el 1 de marzo, aquí en esta casa, porque en esa época no se usaba ir a la clínica. Feliz, aquí jugábamos, aquí corríamos, entonces no había radio, no existía la televisión, lo que nosotros hacíamos era jugar. La cortina del palacio son de terciopelo azul. Son de terciopelo azul y entre cortina y cortina se pasea un andaluz. Son 25 y un topón. Y bailábamos de que se aburró. Pues yo nací en Santa Bárbara, aquí en la ciudad colonial. Tuvimos una infancia muy feliz. Mis padres eran muy apegados a nosotros, mis 2 hermanos, mi hermana mayor, Isabel, mi hermano que me sigue, Celso. Las cosas que recuerdo con más complacencia era cuando creíamos que la Avenida de los Santos Reyes y dejábamos unas hierbitas puestas para que los camellos comieran y dejábamos agua y le dejábamos pan a los reyes para que comieran y allí nos dejaran los regalos. Eso era una tradición tan bonita. Los reyes magos, ay, nosotros cortábamos la hierba y la poníamos al lado de la cama para que los reyes vinieran, se llevaran la hierba. Así que para los camellos era la hierba. Entonces teníamos un tío que vivía aquí, que él no tuvo hijos y para nosotros era como el tío querido. Entonces nos cogía la muñequita y ponía la de arriba abajo. Y nosotros, no, tío Tilo, y peleábamos, porque nos les cambiaba de que el puesto, cosas así. Ahí también era la tienda, ¿verdad? El comercio, que nosotros queríamos que nos diera dulce, galletita. Y tío Tilo nos daba una galletita amarga de pan y nosotros nos poníamos tan bravos. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos cositas dulces, caramelo, paleta, y él lo que nos daba era galletica de pan. Esas cosas así. Fue una infancia muy feliz, pero muy sencilla, muy natural. Nunca yo pensé que íbamos a tener ese final. Yo empecé a ir al Colegio Santa Teresita, que fundaron las excelentes profesoras Roques Martínez. Fue una enseñanza muy especializada, éramos pocas muchachitas. Yo recuerdo aquellos cuadernos de caligrafía que nos obligaban a llenar para que tuviésemos buena letra. Y yo creo que ya eso no cuenta. Nos obligaban a ir los sábados para enseñarnos cómo portarnos, cómo conducirnos en una mesa, qué hacer, qué cubiertos usar, quién se debía sentar primero. Había que esperar que el padre, jefe de la casa, se sentase primero a comer y después los demás. Nos llevaban a la iglesia y recuerdo que íbamos todas las tardes al catecismo. Y después se cuidaban mucho de que los domingos fuésemos a misa. Así que había una formación intelectual y una formación espiritual, yo diría que excelente. No quiero decir que se haya perdido, pero ya yo no lo veo igual. Nací en nuestro querido Salcedo el 31 de diciembre de 1935. Soy melliza, Nací en un hogar feliz. Estudié en la Escuela Pública de Salcedo. Una calidad de enseñanza maravillosa.
Ahí estudié hasta el 8º curso. Me gradué de 8º curso recibiendo el premio a la mejor estudiante. Yo creo que mi niñez fue una niñez de hasta los 9 años, prácticamente una niñez ordinaria, o sea, lo común. Desde esa edad en mi casa comenzamos a sufrir porque mi hermano mayor, al ser desafecto, como llamaban a los opositores al régimen de Trujillo, no sabíamos nunca si mi hermano podía ser muerto en cualquier momento. Porque yo a veces escribía versos y escribí uno que decía: bandera dominicana siempre libre tú serás, en la patria y donde quiera, orgullosa te erguirás. Cuando flotas en el aire se me ensancha el corazón y cuando rememoro fechas hay lágrimas de emoción. Yo siempre crecí con un gran amor por mi país. Yo nací en Santiago en el 1924, o sea, casualmente el año donde los americanos se fueron después de la invasión del 16. Mi infancia fue una infancia feliz. Nunca yo vi en mi casa ninguna actitud de violencia, de pleito, de desagrado. Desgraciadamente mi mamá murió cuando yo tenía solamente 12 años, pero esos 12 años fueron muy felices para nosotras. Nos gustaba jugar pelota, combate y bola y todo eso. Nos gustaba jugar jacks, nos gustaba jugar bolas. En Santiago le dicen bellugas o buzuaces. Otro de los juegos que nosotros teníamos era echarle agua de café en los hoyitos donde estaban las cacatas y sacar las cacatas con un cuchillo y después matarlas. A mí me gustaban las muñecas, pero yo tenía las muñecas como de adorno para ponerlas en la cama. Pero para mí mi mayor diversión era la lectura. Yo leí desde muy niña y mi papá le gustaba mucho leer, él me estimuló eso. Yo nací en Santo Domingo y nací en un año que para los que me vean le va a sonar a Paleolítico Inferior, porque yo nací en 1931. Demasiado protegida, demasiado encapsulada, por el hecho de que era hija y nieta única, porque yo era una niña, fui una niña muy enfermiza. Yo soy asmática, crónica, por herencia. Pasaba las noches sofocada, despierta. Resultado de eso, no pude ir a la escuela pequeña. Tenía tutores en mi casa, profesores y profesoras. Y yo llegué a la escuela a los 10 años, al Colegio Santa Teresita, pero ya llegué al 5º curso. Teníamos una maestra particular que venía a la casa y entonces íbamos a examinarnos a la escuela pública cuando había que hacer el examen. Entré a la escuela, al Colegio Sagrado Corazón, ya en el 5º curso. Yo era buena estudiante porque a mí siempre me gustaron los estudios, me gustaron los libros, yo tenía mucha curiosidad por todo, por saber. La terrible protección que me tenían y mi propia imposibilidad física para hacer muchos esfuerzos, deportes, y mi propia soledad de hija única, me llevaron al único territorio libre en el que yo podía expandirme, que era la lectura. Leía muchos cuentos de hadas porque mis padres, para sacarme de esa angustia terrible que da la sofocación, me querían hacer vivir en un mundo encantado que luego se derrumbó, pero también leía todo lo que me caía en la mano. Y así yo leí, no tendría sino como 8 o 9 años de edad, la saga de Marcel Proust, En búsqueda del tiempo perdido, que evidentemente yo no entendí en lo absoluto, pero me quedó como un sustrato de belleza, de una formación estética primitiva. Todas aquellas frases hermosas, todas aquellas metáforas, pero me indujo a ser yo misma la compañera de mí misma, a jugar con muñecas, se usaba mucho en esa época las mariquitas de papel, y empecé a escribir poemas muy malos, que seguí escribiendo hasta hace unos años que decidí que stop ahí, que siguiera yo escribiendo otras cosas, pero no ese es uno de mis pecados ocultos. Yo nací en la capital,
Aunque mi familia es oriunda de La Vega, de un campo de La Vega que se llama La Torre, pero realmente yo nací aquí en la capital, en Villa Francisca. En el 1938 estuve en la Escuela Brasil, que era la que me quedaba más cerca, ahí en San Carlos. Yo fui criada por una madrastra, una prima de mi papá. Ella no quería que yo estudiara y yo insistía en estudiar. El fin antes para una hembra o para la educación era saber cómo se trata a un hombre, y mantener a un hombre en la casa, que la mujer tenía que saber cocinar, tenía que saber planchar, tenía que saber todo lo que se hace, los quehaceres domésticos tradicionales en la casa. Yo quería aprender más de ahí, entonces ella me dice, ¿qué tú estás estudiando tanto? Deja eso del estudio. O sea, ella me desestimulaba y yo me rebelaba contra eso. Yo quería ser artista. Me gustaba el baile, me gustaba el canto. Y yo fui un día a los aficionados de Radio Televisión Dominicana, que antes era La Voz Dominicana. Y canté una canción de Toña la Negra, que se llamaba Ceniza. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido. Y me gané el segundo premio. Daban unos premios que consistían en chocolate trópico, menta ecla, salchichón cami. Entonces yo tenía una funda así, yo iba muy contenta. Y cuando yo llegué me dieron esa pela, pero una pela grande. Y entonces yo no me explicaba por qué. Entonces decían que era que las muchachas que cantaban o que eran artistas eran violadas en La Voz Dominicana. Yo no fui violada, pero sí otras amiguitas mías. Sufrían esas violaciones, pero no se las contaban a nadie, así adultos. Y se quedaban violadas por sus padres, por sus tíos, violaban por un vecino. Yo pienso que todo eso marcó mucho. No es casual mi lucha en defender a las mujeres. No es un problema de sexo, es un problema de derechos y de derechos humanos. Una aspiración era ser concertista, pianista. Yo estudié piano desde muy niña. La carrera que me gustaba era arquitectura. Tampoco pude hacer arquitectura. A esa edad uno tiene la ilusión de entrar en la universidad. Entonces entré en la universidad y hice medicina. En el año 1944 se celebraba el centenario de la independencia de la República. Y la universidad lo que hizo fue una obra de teatro. Esa obra se llamaba casualmente La Viuda de Padilla. Y entre las personas que escogieron, pues me escogieron a mí para el papel principal de la viuda. Y a Papito lo escogieron para hacer el papel principal. En ese periodo realmente nos enamoramos. Mi marido era un hombre bastante avanzado también para su época. La mayor parte de los hombres en esa época no querían que las mujeres trabajaran, pero él no se oponía. Vine a estudiar a Santo Domingo, a la residencia universitaria de las monjas carmelitas. En ese internado vivimos juntas, María Teresa Minerva y yo también. Ellas también estuvieron ahí en esa pensión. En esa época los temas políticos no se trataban. Solo quizá con alguna persona muy íntima uno podía hacer un comentario. Yo me gradué en el año 1958 de ingeniera arquitecta, porque fue el último año en que la universidad otorgó ese título. La juventud en esa época, si era mujer, quería casarse rápido para pasar de la dictadura del yugo de la casa a la
del marido. Esto yo te estoy diciendo de una parte de la sociedad, otra la vivieron diferente. Donde las mujeres merezcan, posean, conquisten un espacio, su espacio. Luego fue que a mí me casaron por la iglesia. Pero yo primero me fui porque era como un escape de mi casa. No porque realmente amaba con locura. Para mí no fue romántico. Para mí fue como si fuera una violación. Mi salida era buscar trabajo. Pero salí embarazada. Es decir, que yo tuve mi primer hijo cumpliendo casi los 17. Ser divorciada o separada también era una carga social. Esa era una etiqueta de rechazo que tú tenías. Le da un derecho a que el hombre crea que por el hecho de tú ser divorciada, de tú ser separada, eso no le impide que quiera tener relaciones contigo y que nada más te vea como un objeto sexual. Entonces tú luchas también contra eso, porque tú quieres ser de un solo hombre. Había que tener mucha fortaleza y un espíritu muy fuerte para tú entender ese fenómeno. Yo quería estudiar Derecho, pero mi papá decía que no, que las mujeres eran para la casa, para cuidar a los maridos y a los hijos, porque los hombres en esa época eran muy machistas y no entendían que las mujeres podían ocupar posiciones en los gobiernos, en fin, en las administraciones de los negocios. Yo me fui a estudiar al Instituto Dominicano Grego y ahí aprendí a escribir a máquina, taquigrafía, que ya no se usa la taquigrafía. Aprendí contabilidad, aprendí un poco de inglés también, que después más adelante tuve oportunidad de aprenderlo mejor. Y cuando salí, ya graduada de secretaria, fui a trabajar a la ESO Standard Oil como secretaria del controller. Solidaridad, aceptación del rol familiar. En el año 40 salí yo del colegio porque Patia se enamoró muy jovencita y se casó a los 17 años. Entonces eso hizo que mi padre me dejara aquí, porque él era un comerciante de esa época muy próspero y no tenía varones. Entonces él consideró que yo podía ayudarle y duré hasta el año 48 que me casé, trabajando con mi papá. El espacio para ser humanas, completas, reales, políticas, madres, servidoras sociales, luchadoras revolucionarias, defensoras de la patria. Quería ser escritora, quería ser poeta. Y al Instituto de Señorita Salomé Ureña, que felizmente a nadie se le ocurrió ponerle Doña Julia, ni Doña María, ni nada de eso. Ahí fui a estudiar bachillerato, ahí estábamos representantes de todas las capas sociales. Y por eso era, dentro de una tiranía feroz como la de Trujillo, una escuela democrática. Por esa composición social variada y porque la directora de esa escuela, la señorita Urania Montaz, tenía un modelo de república escolar donde competíamos las mejores estudiantes por diferentes partidos. Mira qué horror en un país donde solo había un partido único, el Partido Dominicano. Pero para poder competir y aspirar a la presidencia de esa república escolar por cualquiera de esos partidos, había que haber liberado hasta el tercer año de bachillerato. Yo fui presidenta de la República Escolar. Mi papá era en esa época presidente del Partido Dominicano. Y yo llegué a casa y dije, pero papá, ¿y por qué aquí no se sabe que puede haber varios partidos y que la gente compite y que tienen que competir los mejores? Creo que una de las semillitas que empezó a irritar nuestra conciencia de comparación entre lo que había y lo que podría haber en otros países y en otros mundos mejores, fue esa república escolar que funcionó en el Instituto de Señorita Salomé Ureña. En mi casa, y eso quiero relevarlo, nunca escuché y nunca aprendí que yo podía tener algo prohibido porque era mujer. Me fui a estudiar Derecho a la UAS. Yo hubiera podido decir lo mismo, que quería estudiar boxeo. Y en mi casa me hubieran dicho que quizás no podía porque era muy débil, pero nunca porque yo era mujer.
me ayudó a salir por el mundo como yo salí, a creerme que era igual que los hombres, igual no, con las diferencias que yo quiero tener con ellos, porque yo creo que mi visión del mundo y de la vida y la visión de género es mejor que la de los hombres que han estado haciendo de este mundo una porquería durante tantos años. Había empezado a trabajar, yo no era maestra graduada, sino bachiller, pero tenía la fama de leer, ya publicaba algunos versitos malos en los periódicos, me nombraron profesora de lengua española. Y ahí encontré la vocación me saltó así, como que esos muñecos de una caja en el aula. Y él me dijo, ¿qué tú haces estudiando Derecho? Y como yo soy así medio quijota, dejé la carrera de Derecho en 5º año con sobresaliente y me fui a aventurar a estudiar Pedagogía 4 años completos. Vidas, 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 vidas. Amor, amor, amor. Construyendo desde la guerra. Construcción desde la sangre. Construcción desde la paz. Construcción desde la esperanza. En el año 1949 me casé con Constantino Marrancini. Nacieron mis hijos, Celso, que es el mayor. El segundo se llamaba Constantino. Él murió a los 42 años de un infarto. Era médico, excelente médico. Mi tercer hijo es Alfredo, que es arquitecto, también muy trabajador y muy entregado. Y el más joven es Andrés, que es abogado. Yo me siento muy feliz de tener una familia de muchachos, y bueno, muy pocas muchachas, pero excelentes, preparados todos, estudiosos. Gracias a Dios. Esos son por los que tengo razón de vivir, por ellos. Mi segundo esposo fue Luperón Flores. Y él era una persona con los recursos necesarios para que cualquier mujer se sintiera tranquila, quieta, como dicen, porque tenía todos los lujos. Él me decía que él quería que yo dejara el correo. Y yo le decía, no, porque yo tengo un hijo que no es tuyo. Y yo no quiero pensar que un día yo te diga a ti que hay que comprarle una camisa y que tú me pongas mala cara, porque hasta ahí quedamos. Con él tuve un solo hijo, Eduardo Flores, que está muerto, paz de cáncer. Cuando yo me separé de Luperón, yo quedé sin trabajo. A mí me cancelaron porque Juan B. Mejía y Julio de Peña Bardé eran sindicalistas, que eran del 14 de junio. Ellos fueron a China, a Cuba y a la Unión Soviética. Y en cada sitio que iban se retrataban y traían libros y los mandaron a nombre mío al correo. Y me acusaron de contacto internacional entre los países comunistas. Entonces yo era perseguida, buscada, sin trabajo. Pero además de eso me enfermé. Y el niño quedó solo Giovanni y quedó solo Eduardo, porque yo era ya señalada como enemiga del gobierno y una comunista internacional. Gladys ha tenido una gran trayectoria política, siempre a favor de la lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Ha sido diputada, regidora y la primera secretaria de Estado de la Mujer. Yo me casé pocos meses después que me gradué de bachiller, con un novio que también se graduaba de bachiller en esa época, de mi misma edad, con la urgencia de la muerte de mi madre, que murió teniendo yo 17 años. Creíamos que nos queríamos y seguramente nos queríamos mucho, pero no nos conocíamos. Y fuimos creciendo en líneas divergentes. Y a pesar de que en mi época el divorcio no era muy bien visto, y si uno se divorciaba tenías que hacer después una vida de monja trapense, pero al fin yo decidí, y creo que lo hice bien, nunca me he arrepentido de eso, porque mejor es un hogar como el que tuvieron mis hijos, con muchas precariedades económicas, muchas, pero lleno de alegría, con poco tiempo de su mamá,
porque yo tenía que ser de papá, mamá, Espíritu Santo y Santicló a la vez de la casa. Eran 5 hijos que me quedaron cuando me divorcié, que fluctuaban entre 6 años el mayor y 1 mes de nacida la pequeña. Di clases particulares, como una especie de institutriz salida de las novelas decimonónicas de Charlotte Brontë. Era, bueno, una niñera, tampoco bien pagada, que entraba a las clases, tampoco a la sala, era al pantry que uno entraba a dar clases. Para mí fue muy doloroso pasar a ser de la hija de Panchito Pray, de Consuelito, querida, ñoñada, a ser esa institutriz a la que se pagaba para que preparara una materia y let's go. Yo tuve una crisis de salud terrible porque eran 5 niños que comían mucho y yo decía que siempre que no tenía apetito para que ellos pudieran repartirse un poco más. Ya mi papá también estaba en casa, daba como 16 horas de clase diaria y me tuberculicé, pesaba 70 libras y además hice una depresión brutal. Eso fue una época muy dura, pero también aprendí. Yo escribí: no huyas al dolor, él viene para darte la fuerza y la certeza. No temas al dolor, nos templa la amargura para dar al hermano su piedad en la herida. Cada herida que brota levanta perfección en nuestra vida. Entonces yo creo en eso. Mario Emilio llegó como un relámpago inesperado en la vida de una persona que se había propuesto no casarse, no enamorarse más. Cuando conocí a Mario era decana de la Facultad de Humanidades. Mario era el periodista que cubría la fuente de la UAS por última hora. Me mandaba libros y me mandaba discos. Empezó a llamarme y a recitarme poemas de Guillén. Empezó, como él dice, a dar mi cotorra, pero yo no lo tomé en serio. Hubo una gran oposición en la UAS. Ahí hubo un criterio clasista. Era un periodista, era de color, no era conocido. ¿Cómo se iban a casar con la decana? Y eso a mí como que me despertó un espíritu medio belicoso y medio pugnaz, ¿sabes? Digo, déjame ver entonces qué es lo que tiene este hombre que se está oponiendo tanto a él. Y empezamos a salir y nos casamos y tenemos 39 años que Mario bautiza como de unión belicosamente estable. Pero pensamos igual sobre nada, pero eso hace la vida muy divertida. Llegó mi hijo, eso fue estupendo. Yo creía que había cerrado esa operación, la fábrica estaba cerrada. Milovan fue una gran satisfacción, un gran orgullo. Para mí fue un renacer verdaderamente a la vida. Yo siento que por encima de todo, ahora, quizás en ese tiempo no lo entendían, los hijos míos se sienten orgullosos de mí. Ibelice ha sido una destacada funcionaria pública. Fue diputada y secretaria de Educación. Luis era ministro de Obras Públicas de Bosch. Fuimos compañeros en la universidad. Yo viajé a Puerto Rico y nos casamos allá. De ahí nos fuimos a Venezuela y allá nacieron los dos niños. Mis hijos son profesionales los dos. Son 2 ciudadanos que los eduqué conscientes de sus deberes y de sus derechos. Sina ocupó altas posiciones en el gobierno y ha desarrollado una hermosa labor en la Sociedad Dominicana de Orquideología. Yo me casé a los 23 años y Jainito tenía en esa época 25. Yo me fui a vivir a San Francisco de Macorís y Jainito tenía una heladería, entonces yo trabajaba en la fábrica de helados Palitos. Yo siempre tenía de comerciante, esa idea de comercio. Ahí pasó un tiempo y luego puso una tiendecita de fantasía. Ahí nacieron mis 2 hijos, los 2 más grandes. Yo solo tuve un amor que fue muy lindo y aún lo recuerdo, pero después tuvo sus inconvenientes, hubo que separarnos. Qué corto es el amor y cuán largo es el olvido. Hubo que olvidarse de ese amor. Llegó el invierno cálido y sombrío. Ave fue nuestro amor, ave viajera, y las aves se van cuando hace frío. 2 almas que en el mundo había unido Dios, 2 almas que se amaban, eso éramos tú y yo.
Dedé, además de todo el tiempo que le dedica al Museo Hermanas Mirabal, es la representante para su provincia de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y está embarcada en el proyecto de construir una sede para la misma. Dios puso en mi camino el trabajo de rehabilitación, porque yo no sabía lo que era eso. Y me interesé porque en la época en que a mi hijo Celso le dio la poliomielitis, en este país no había ningún servicio de rehabilitación, nadie que me pudiera ayudar. Y el licenciado Cruz Ayala me pidió que yo fuese al Club Rotario de Santo Domingo y que le diera una charla a los rotarios sobre lo que habían sido mis experiencias con Celso en los tratamientos. Los directivos del Club Rotario se preocuparon y formaron un grupo para formar lo que es hoy la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que recuerdo que era la era de Trujillo también, y tú no podías hacer reuniones porque se creían que estabas conspirando contra el régimen. Y aquello era terrible, tú tenías que tener mucho cuidado. Mira que lo que yo hablé en el Club Rotario, y yo tuve que decir al terminar las palabras, y gracias al generalísimo Trujillo habrá servicios de rehabilitación en la República Dominicana. Yo pienso que como que Dios tiene trazados los caminos para cada uno de sus hijos, y en alguna manera trazó el mío, porque si no hubiese ocurrido que a Celso le da poliomielitis, yo jamás me hubiera interesado por eso, sabrá Dios por qué otra cosa me hubiera interesado. A lo mejor va a poner un negocio o algo, no sé. Una escuela para niños con retardo mental, pero retardo mental educables, que pueden ir aprendiendo hasta llegar como a un sexto curso. Hay algunos que avanzan y que se les puede mejorar tanto que lo podemos pasar a una escuela regular. Esos son los que más van a los talleres de rehabilitación profesional, donde se le enseñan en carpintería, ebanistería, reparación de muebles. También hay un programa para más limitado que es ponerle unas funditas a unas botellas y amarrarlas. ¿Ven esas botellas de ron que tienen como una mallita? Bueno, pues todas esas cosas lo hacen ahí. Hay el taller alternativo de producción de artesanía, que algunos pueden ingresar a ese taller y aprender a hacer muchísimas cositas, bandejas, marcos de fotos, también juegos educativos hacen. Nos hemos expandido hacia el interior del país, que ya nosotros tenemos 20 servicios de rehabilitación. Hay un 50.78% de los pacientes que vienen de un estrato social bajo. En cuanto al nivel educativo, solamente un 29% tiene el nivel básico. 4.59 son analfabetos. 4.9 son los que tienen un nivel superior de educación, de los que pasan por aquí. Y 3.57 en una formación técnico-profesional. Así que hay que trabajar más. Y 42.97 son niños de 6 años de edad para abajo. Pero en el 2007, aquí se dieron 375.977 servicios. Y casos nuevos que vinieron fueron 24.622. ¿Cómo se financia? Por los servicios. Aquí no está en porcentaje, pero hay unos 54 millones. Por la producción es que nosotros hacemos aparatos ortopédicos, zapatos, braces, muletas, y los vendemos. A algunas personas que no tienen recursos se les donan o se les ofrecen a muy menor precio. Pero por ahí nos entra también unos 40 millones al año. Por captación de recursos, que eso es que ustedes ven que hacemos unas rifas 2 veces al año que se nos dado en dinero, que hacemos cenas, que se distribuyen unos sobrecitos en las escuelas buscando dinero.
Eso da 26 millones de pesos, todas esas actividades de captación. Tenemos que la asignación estatal es de 48 millones al año. El gobierno no es quien mayormente financia, ¿no? Pueden estar seguras de eso. Nosotros estamos pidiendo, escribiendo cartas al señor presidente de la República para que el aporte del Estado Dominicano sea mayor, que yo creo que es justo y necesario. ¿Por qué? Porque si este programa estuviera en manos del gobierno, no iba a costar eso, ¿no? Algunos gobiernos han sido más preocupados y nos han dado más apoyo. Yo tengo que señalar ahí el gobierno del doctor Balaguer. Él nos apoyó mucho. Había una intención de trazar la 27 de febrero que atravesaba aquí. Y si hubiera atravesado nos desbarataba esto. Nos habían ofrecido que nos iban a llevar a Angombe. El presidente, él dijo que él quería ver y nos llevó allá a Angombe para que vieran lo que nos darían si esto se partía. Y yo quiero decirle que llegamos allí y yo no dije ni una palabra. Miré y no dije nada. Como a los 4 días, el presidente Balaguer le dijo a Manolín Alsina que nos dijese que eso no iba a ir, que eso no iba a ser así, que iban a trazar la avenida de otra manera, que no tuviera que atravesar aquí, que él había visto en mi cara, porque él veía entonces, que no me gustó la idea. ¿O tú te imaginas nosotros nos llevan para Engombe? Se acababa esto. Yo dije, ni esta boca es mía. También recuerdo en una ocasión que estábamos listos, que no teníamos dinero, y fuimos con una carta pidiéndole, óyeme, lo que es el dinero hoy día y ayer, era muchísimo dinero, era para nosotros 300 y pico mil pesos. Y fuimos pidiéndole una ayuda económica. Y él me contestó, así como pausadamente, como él hablaba, ya quisiera yo que todas las cosas del Estado estuviesen en manos honradas como las suyas. Esa fue su respuesta. Y como a los 5 días estaba aquí el cheque con pesos y centavos. En este gobierno han sido muy puntuales. Han sido un poco cortos para aumentar más, pero han sido muy puntuales entregándonos las subvenciones. Nunca falta la subvención. Si se habla de ONGs, la Asociación Dominicana de Rehabilitación es una de las que es un modelo a seguir. En el aula empecé a encontrar lo que era la vida. Yo no había entendido la realidad social dominicana. Y creo que más que un afán puramente pedagógico de enseñar y de aprender, porque se aprende muchísimo enseñando, yo creo que era ya el despertar de esas inquietudes sociales que yo tengo, que me llevaron también a la política, obviamente. Y me fui apasionando por eso. Vino en esos momentos al país un técnico de UNESCO, se llamaba Simón Romero Lozano, que nos abrió un horizonte de que la educación no es solo enseñar matemáticas o enseñar la conjugación de verbos irregulares, sino era una formación humana y ciudadana. Y eso pues era muy contrario a lo que primaba en esa época en este país, donde todos teníamos que ser un poco ignorantes y decir Alá es Alá y Mahoma es su profeta, y que había 4 padres de la patria, que el más grande era Trujillo. Lo que yo marco con letra gorda y H intercalada y subrayado con rojo, con verde y con azul en mi currículum, es no solo la presidencia de ADP, sino todo el proceso anterior de organización de un sindicato con maestros que estaban muy desencantados del asociacionismo. Lo que más me molesta es la falta de inteligencia de mis compañeros de partido, que no hayan entendido algo tan elemental, que las contradicciones secundarias no pueden superar a las antagónicas, y que pongan por
por encima de los grandes problemas del país y de la labor de oposición que tenemos que hacer, las pequeñas contradicciones de intereses personales entre nosotros, eso a mí me parece horrendo. Ya no es un problema ético, ni un problema de principio, ni un problema de ideología, de que yo soy socialista democrática y quiero que se hable de eso. Es que me parece una absoluta falta de inteligencia y de sentido común. Papá fue uno de los pocos funcionarios de Trujillo que murió absolutamente pobre, sin pensión porque no se le aceptó a Balaguer, porque Balaguer criticó que ya yo estaba en contra de él y llamó y le dijo un día: Panchito, yo iba a firmar tu jubilación, pero ahí leí un artículo de Ibelice que me está criticando y eso lo debes haber escrito tú. Y papá se indignó. Le dijo: no, Ibelice cogió su camino, yo la respeto, me siento muy orgulloso de ella, pero yo no quiero pensión, porque las personas que le servimos a un tirano no debíamos merecer pensión. Yo digo que el Congreso debía declarar el 5 de julio como Día de la Democracia Dominicana, porque fue el desafío, con ese Ramfi que estaba todavía en pleno poder y con un Balaguer que lo complacía y manejaba las cosas como él lo hacía, muy solapadamente, y venir a hacer que la gente creyera de nuevo en que se podía vivir de otra manera, que no fuera arrodillándose ante un tirano. Usted podía tener diferencias con Juan Bosch, pero don Juan era el símbolo del inicio de recuperación de la democracia dominicana, que el único partido en el que he militado ha sido en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo desde 1973 soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del Partido, porque he sido más de 25 años directora de Educación y ahora secretaria nacional de Educación y Doctrina del partido. Yo he sido la única mujer que ha presidido un partido durante 2 años por convención nacional, por voto. Moriré, Dios mediante, de aquí a muchísimos años, que no se entusiasme mi enemigo, que yo voy a seguir dando carpeta por muchos años más, envuelta en la bandera blanca del PRD y muy orgullosa de que dentro de mi militancia partidaria yo me declaro sobre todo peñagomista. Yo escribo porque necesito comunicarme y el título que elegí para mi columna en el periódico en plural significa precisamente la necesidad de formar un plural con la gente que me lee, que me devuelve en emails sus respuestas, sus reacciones sobre los artículos. Yo siento que he sido exitosa y siento que con ese respeto y ese afecto que me manifiesta la gente, yo tengo más riqueza que todos los caudales que podía tener depositado en bancos de aquí o del extranjero. Yo era del 14 de junio, que fue mi primera organización. Cuando yo paso al MPD, a mí me dieron una cédula y eran estudiantes universitarios todos. Yo tenía que ponerme a leer los libros marxistas que se le iba a transmitir a ellos. Yo me ponía a discutir con Henry para que él me describiera los conceptos del materialismo histórico, el materialismo dialéctico, para entonces yo transmitirle eso, porque aparte de que yo era mujer, porque siempre lo de la mujer, el hecho de tú ser mujer, no le inspiraba a los hombres confianza. ¿Tú ves? Entonces yo tenía que demostrar que yo podía. Y dentro del MPD la participación mía era de luchar en defensa de los derechos humanos. Había muchos presos en esa época y muchos que mataban. A cada rato nosotros nos mataban compañeros. Son muchos los muertos que tenemos detrás. Entonces la defensa y el trabajo nuestro era defenderlo. Pero esa defensa nos traía como consecuencia la persecución. Y por eso muchas veces yo tenía que ocultarme y clandestinizarme. Yo tuve presa, Carmen Mazara y yo. Carmen Mazara era la esposa del Moreno. Y yo tuvimos 3 meses presa en La Victoria. Durmiendo en el suelo, durmiendo en el frío. Eso es de película. Por ejemplo, un día nosotras cogimos gusanos, vivas. Amanecimos con gusanos arriba. Y la amenaza era que cualquier presa
que pasara, intentaban hablar algo con nosotros, le daban una pela ahí delante de nosotros. Yo fundé el Comité de Presos Muertos y Desaparecidos, de la desaparición y muerte de mi marido. Él era miembro del Comité Central del MPD. A él lo desaparecieron en el 69. Oye, qué declaración de amor tan bonita. Me dice, tú sabes una cosa, que tus muchas cualidades han despertado en mí el amor. Esto me dio una risa, pero también me impresionó. Flavio Suero era muy compañero mío. Nos estaban persiguiendo, íbamos en un motor. Y ya tenía 3 meses de embarazo. Y el motor no tenía, el sillín de atrás no estaba bien. Y nosotros saltamos en una zanja, la volamos, persiguiéndonos a la policía atrás. Y ahí yo perdí el embarazo. Entonces después salí embarazada ya. Recién nacido, Flavio, tenía 4 meses de nacido, fue que mataron y desaparecieron a Henry. Luego de la desaparición de Henry Segarra, la situación de Gladys se torna cada vez más difícil. El enfrentamiento al régimen de los 12 años de Balaguer y la lucha por la liberación de los presos políticos la llevan al exilio y desde ahí continúa su trabajo. Yo tenía que demostrarle a Balaguer que yo era su opositora legal, porque él era el que estaba ilegal. El ilegal era él. Y ahí fue que tomaron la decisión ya de deportar sacarlo a uno del país. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien. Pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien. Rien de rien. Il ne se passe jamais rien. Pour moi, je me demande pourquoi. Rien, rien, rien. Il ne se passe jamais rien. Vivíamos en lo que ellos le dicen un foyer. Un foyer como si fuera un pequeño hotel. Era una pequeña casona. Hacíamos actividades para dar a conocer la situación de nuestro país. Es decir, que cada quien contaba el origen político, social y económico de su país. Cada uno de nosotros formó un comité de solidaridad con su país. Nosotros teníamos un periodiquito, hacía un boletín, y entonces eso nos lo firmaba Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, hasta esta artista de cine. Jane Fonda. Que el exilio para mí no fue tampoco fácil. En el exilio mataron a Miriam Pineda y mataron al Moreno. Y lo que me decían a mí era que a lo mejor la siguiente iba a ser yo. O sea, yo vivía bajo una amenaza estando en Francia, de que en cualquier momento yo parada esperando el tren, alguien me empujara. O sea que fue un exilio también en esa parte muy tortuoso, pero también de un gran crecimiento ideológico para nosotros. Esa vida política comenzó, había un movimiento que se llamaba Juventud Revolucionaria, que a imitación de la Trinitaria era de estructura celular. La finalidad de ese movimiento era estudiar y conocer lo que era la democracia, lo que eran distintas ideologías políticas, lo que era una dictadura, lo que eran los derechos humanos, como una especie de formación política entre los jóvenes. Pero además de eso, uno aspiraba a salir de la dictadura de Trujillo. Después que terminó la Segunda Guerra Mundial, Trujillo quiso dar una cara democrática de su gobierno y entonces permitió que los grupos que no estuvieran conformes con su régimen se estructuraran y salieran a la luz pública. Y nosotros aprovechamos y salimos. Al año, cuando Trujillo vio que la cosa se le estaba poniendo agria, entonces cortó, apresó, mató gente, mucha gente se asiló. No me apresaron porque yo me fui a asilar en la Embajada de México. El embajador consiguió del gobierno
protección para mi hermana y para mí. En la época de Trujillo usted no podía hablar. Todo el mundo tenía el temor de hablar porque las paredes oían. Si usted se le descubría algún sentimiento antitrujillista, no solamente usted pagaba, sino que pagaba toda su familia. Se presionaban a las personas que pudieran darle empleo para que no le dieran empleo. Las personas que se consideraban enemigas de Trujillo eran apresadas, torturadas horriblemente, con choques eléctricos, con pelas, con perros. Yo no puedo decirles las barbaridades que se hacían con los hombres que se descubría que podían tener alguna cosa en contra de Trujillo. Trujillo era dueño y señor de este país. Si él se antojaba de una finca próspera que tuviera alguna persona, él se las agenciaba para quedarse con esa finca. Así era con todo, incluso con las mujeres. Le doy gracias a Dios de que yo hubiera podido sobrevivir a eso, aunque los míos no tuvieron esa suerte, porque mi marido fue de las víctimas. Papito quiso participar en actividades en contra del régimen. Su hermano vino en la expedición del 14 de junio. Él vino por Maimón y ahí lo mataron. Pero antes de eso, Papito estaba participando en un grupo para salir de Trujillo. Y ese grupo, lo que pretendía el grupo era matarlo. Sola, con 8 niños, prácticamente sin recursos. Me sentía infeliz, me sentía sola, me sentía desamparada. Y nada, es asunto de levantarse y seguir adelante porque hay que continuar. La vida se regenera y nos da lecciones de amor, de ilusión, de valentía, de solidaridad, de compañerismo. Te caes y te levantas, te sientes morir y renaces. La búsqueda de formas de ser humanas y libres puede ser tenaz, arrebatadora, en ocasiones terrible, pero te levantas y de alguna forma la primavera vuelve al alma, sin olvidar, eso sí, en no olvidar está la clave. Entonces yo cosí, hice algunas costuras por paga y después conseguí alguna empresa que me facilitó venderme mantequilla y queso. Y entonces yo salía con uno de mis hijos a distribuir ese queso y mantequilla a domicilio. Algunas personas escondidos me mandaban regalos, le mandaban regalos a mis hijos. Había mucha solidaridad. En el Colegio Santa Teresita estaban mis 6 hijas desde que Papito estaba vivo, y después que a Papito lo matan, ellas siguen en el Colegio Santa Teresita becadas por la directora del colegio, que era Mineta Roques, también una mujer extraordinaria. En el Colegio de La Salle, Papito había sido profesor y cuando lo apresan, también el Colegio de La Salle me becó a los 2 hijos varones. Mucha gente dice que el dominicano no es solidario y el dominicano sí es solidario. Volví a la militancia política después que mataron a mi marido y después que mataron a Trujillo. La gente del social cristiano me llevaron lo que sería su programa de gobierno. Me gustó la plataforma y entré en el partido. Vinieron las elecciones, eligieron a Alfonso Moreno para la candidatura a la presidencia y me eligieron a mí para la candidatura a la vicepresidencia. Éramos un grupo muy nuevo, de gente muy joven. Nosotros sacamos el 3er lugar. Yo no gasté un centavo en mi campaña política, ni Alfonso tampoco. Nosotros teníamos apoyo de la Democracia Cristiana Internacional, entonces con eso se hacía la campaña, pero no se gastaba mucho dinero, ni se gastaba todo ese dinero que se gasta ahora. Nosotros participamos en la Revolución de Abril. Fuimos de la gente que firmamos en Puerto Rico con Bosch
el pacto de Río Piedras. Mi casa se convirtió en un comando. Hubieron reuniones de la alta dirigencia del gobierno constitucionalista. Yo tuve el honor de tener a Camaño en mi casa en reuniones políticas ya para determinar acciones. Y yo conservo un teléfono viejo que todavía funciona. Por ese teléfono habló Camaño. ¿Por qué vino el antitrujillismo de nosotros? Porque en la primera intervención norteamericana, Salcedo fue de los sitios que se rebeló. Y mi abuela había enviudado muy joven. Tenía 2 niños pequeños y 5 hembras grandes. Entonces se le llamaba gavillero, hoy es patriota. Fueron a pedirle ayuda. Ella le dijo que no, ella no tenía, pero había infiltrado un chivato. Y fue y los denunció. Había en Salcedo, existía un cuartel general de los americanos. Este fue como un cantón de rebeldes. Entonces los americanos vinieron a la casa de mi abuela y la insultaron, le dijeron muchísimas cosas. Ella dijo, no, ellos vinieron, pero yo soy una viuda, le explica. Pues mire, le vamos a quemar la casa, que sé qué le dijeron. Y entonces el tío de nosotros nos decía, a Trujillo no lo dejaron los americanos. El amo, él decía el amo. Él nunca le dijo a los norteamericanos, el amo. Y que eran los amos del mundo, y yo creo que tenía razón en decirlo. Entonces, él nos enseñó a odiar a Trujillo. Ella ya tenía su idea, ella fue muy avanzada para su época, de que nosotros teníamos que ser libres, porque Mahatma Gandhi había libertado la India y nosotros no podíamos libertar. O sea que ella estaba ya en su ruta. Ahí es que ella conoció a Manuel y encontró un hombre que la apoyó hasta el final. Entonces, de febrero como hasta abril, esa fecha yo no la tengo exacta, volvieron y la agarraron. Bueno, la tienen presa, ahí la condenaron a ella a 5 años de prisión y después la rebajaron a 3. En agosto intenta el dictador matar a Rómulo Betancourt. Entonces él cogió y mandó a las muchachas para acá, antes que llegaran los de la OEA a investigar. Y los muchachos lo mandaron a Salcedo. Bueno, ellas estaban presas domiciliarias en casa. Yo iba todos los días. Y decía, ay, María Teresa, pobre. Ahí viene Dedé en su caballo. Taque, taque, se oían los cascos del caballo cuando yo iba. Y el gusto mío era pasarle por frente a los calieses, que de hecho ocuparon una casa de mi mamá. Entonces mi gusto era pasarle por el frente, en mi caballo, como quien dice, todavía no queda ánimo, no lo tienen tan aplastado. Tontería mía, pero lo hacía yo. El día 2 de noviembre viene Trujillo a Salcedo. Entonces se lo declaró en Santiago al otro día, el día 3. Solo tengo 2 problemas, la Iglesia Católica y la familia Mirabal. Ahí fue que se decidió la muerte de mis hermanos. Le dieron la orden a Pupo Román, él se la dio a Candito Torres y Candito lo trajo a Santiago. Entonces ya ahí Alicinio se ocupó de buscar a los asesinos. Entonces Patria insiste en ir a Puerto Plata. Ella decía que quizás allá no habían dado la orden. El primer viaje que ella dieron, no pasó nada. Llegaron, decía María Teresa, ay, Dedé, llegamos sanas y salvas, como se decía que le iban a matar. Pero la próxima vez yo amanecí aquí esperando. No había comunicación, no es como hoy que hay los celulares. Y yo de ahí sí las muchachas habrán llegado, ay Dios mío, ay Dios mío. Ay, mi hijo había salido con Nelson a hacer una diligencia, que a ver si conseguí una visa. Y cuando llegó ya era, digo, ay, yo que quería ir a mi casa a ver si las muchachas llegaron. Pero en la madrugada yo sentí un animal, y yo, Pedro, Pedro. Dice que las muchachas no han llegado. Digo, ay, la mató, ay, Nelson Core, ya la mató, porque ella no llegaron. Y fuimos, ahí había un militar, y que había avisado que pasaran por la policía, que las muchachas habían tenido un accidente. Corrimos, entonces, ¿dónde? ¿A dónde? En el José María Cabral. Pero yo lo que hice fue que llegué a Santiago, donde Novoa y Olga. Ay, ábranme la puerta, que mataron las muchachas, mataron. Ay, asesinaron las Mirabal. Eso se juntó gente ahí en cantidad. Gente en la calle, y Olga salió, me trajeron una pastilla. Yo, ay, no, búscame toalla, búscame sábana, que yo no traje nada con que, como envolverla. Pues yo salí como una loca. Yo ahora que lo veo era una loca. Porque yo ni sabía dónde era José María Cabral. No, vivíamos aislados, cada cual en su pueblo. Cuando yo entré y vi aquello, ahí, fue un momento de los más difíciles para mí. Como ya convencerme de que estaban muertas. 2 estaban en 2 camillas y los otros 2 porque el chofer estaba muerto. Entonces, yo caminaba, yo no hallaba, yo cogía a los policías y los taraqueaba. Asesinos, la mataron, asesinos. Convénzanse, decía yo. Y bajaban los médicos, Toñito Canto, me acuerdo, que había estado preso con Minerva. O sea,
Nada, ahí las extraí. En la tarde las enterramos. Pero tú sabes que el campesino es muy solidario en caso de muerte. Aunque se sabía que era que Trujillo lo había matado, la gente siempre fue al velorio. Y fuimos a Salcedo. Salcedo, decía yo, aquí están tus hijos, que han muerto por la libertad de tu pueblo. Yo dije, pues tápenla, porque ¿y cómo? ¿Cómo no sabíamos quién era? Porque en lo que desmontaron las cajas y la llevaron, eran 3 cajas. Entonces recuerdo que yo dije, ay Minerva, sí, era Minerva, la primera que destapamos. Y yo dije, tú siempre la más decidida, como quien dice. Ahí las enterramos. Entonces el monseñor, y como que llama, me decía, no, porque yo decía, asesino, la mataron. No, di paciencia, crucificado, Señor. Di así, mi hija, no diga. Y yo decía, paciencia, pero por el momento volví y decía lo mismo. Eso fue en la tardecita. Pero yo tengo un testimonio de mi madre, que cuando yo llegué, imagínate cómo estaría ella. Y dijo, mamá, ya. Dice, mi hija, yo he perdonado los verdugos de mis hijas para que ellas sean perdonadas. Como quien dice, ellas no se arrepintieron, murieron llenas de desesperación. Al otro día, ay. Pero cuando yo me levanté a las 6 de la mañana, que yo salí hacia el patio, y yo sinceramente te lo digo, que yo creí como que la vida se me había ido, como que yo estaba como en el aire. Yo corría por mi casa, por ese patio, corría y gritaba. Como que ya me di cuenta que la realidad ya estaba en ti. Yo no me quiero acordar. La vida para mí se me había terminado. Yo creí como que ya, yo no sabía lo que quería. Así pasaron 7 años. Pero yo pensé, yo tengo una familia, yo no puedo, ¿cómo está así? Entregada a morirme, no. Pero nunca le inculcamos odio, venganza. Ellos se criaron poco a poco, ningún trauma. Tuve que ese primer año, segundo, cuántos juguetes, cuántos trenes, cuántos carros llegaban a mi casa, de todo. Y ellos disfrutando de todo eso. Ellos no sabían porque era que lo disfrutaban. Nosotros sí sabíamos porque era que le mandaban esos juguetes. Que esos 12 años sí me dieron esa gente, cápétame. 27 allanamientos me hicieron a mí. Hasta el año 77 fue el último allanamiento. Y tú sabes los jóvenes que aquí mataron. Esa fue la época de matar gente. Y a veces cuando yo oigo Balaguer, el padre de la democracia, y yo me quedo callada para no contestar nada. Tú sabes lo que la gente que aquí mataron en esa época. Juventud, como decía Balaguer. ¿Y quién mata a todos esos jóvenes? Una vez que mataron uno que fue en el Héctor J. Díaz, que fueron 3 jóvenes que mataron ahí. Y esos son los incontrolables. Lo que él no podía controlar, eso era lo que mataban. No era que él lo mandaba a matar. Esa era la contesta que daba, los incontrolables mataban. Pero ¿a quién? A la juventud. Ese hombre acabó con la juventud aquí. Pasa que los pueblos también a veces olvidan. Si hay algo que yo le agradezco a este pueblo, que no ha olvidado el sacrificio de mis hermanas, pero aquí se olvida. Tú sabes las personas que murieron aquí, que aparecieron ahorcados y que nadie los menciona. Cuando yo me toca hablar sobre esa cantidad de jóvenes, yo le digo, aquí en este museo está representado todo el que murió luchando por la libertad de este pueblo. El más humilde, como lo más grande que fue el crimen de mi hermana. Pero fue muy dura esa etapa. Pero las cosas fueron cogiendo y yo creo que hoy tenemos plena libertad de expresión y de acción. Se comenzó a trabajar en forma de célula, inspirados nosotros en el movimiento La Trinitaria, que era contactar cada uno, 2 personas que se comprometieran a que en el momento que se pudiera actuar, íbamos a hacerlo. Iniciáramos una correspondencia en base a una plantilla perforada y mediante cartas que aparentemente eran totalmente inocentes, cuando uno ponía la plantilla encima, se descifraba el mensaje. Todos los mensajes, absolutamente todos casi, era pidiendo armas, porque no teníamos con qué luchar. Trujillo había desarmado a la población y aquí quien tenía una pistola o un revólver era porque era bien mirado por el régimen. Yo me integro al movimiento 14 de junio, que todavía era amorfo, a través del grupo de San Francisco de Macorís, de Niño Álvarez y de Dulce Tejada, porque las repatriaciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo sacudieron la conciencia nacional. Entonces comenzó en cada sitio del país, en cada pueblo, en cada campo, donde quiera comenzaron los grupos
a identificarse. En el grupo de San Francisco de Macorís se estaban produciendo unas bombas de niple. Realmente eran bombas para hacer ruido, para hacer notar que existía una oposición a ese régimen tiránico, porque con esas bombas no se iba a matar a nadie, realmente. Pero eso despertaba la conciencia de los más timoratos, sobre todo, porque ya la juventud estaba en movimiento. Yo diría que se comenzó a conversar con mucha libertad y por eso develaron el movimiento tan rápidamente. Bueno, el movimiento se fue ampliando, fue creciendo. No teníamos miedo de perder la vida, llevando la contraria a un régimen de terror como el que imperaba en la República Dominicana. Se celebró una reunión en la finca de Charles Bogar, a la que acudieron los que se habían ya identificado como cabezas de los núcleos que existían en las regiones del país. Solo asistieron 2 mujeres, que fueron Minerva Mirabal y Dulce Tejada. Ya se conformó el movimiento 14 de junio. Esa existencia de grupos de resistencia en el país entero, se fueron haciendo conexiones entre los diferentes grupos. A mí me hacen prisionera porque el 19 amanecer 20 de enero, justamente, hace 49 años, del año 60, es cuando se devela el movimiento. Cuando se habló de las bombas, me mencionaron a mí, porque a mí me había traído, Leandro Guzmán me había traído de San Francisco de Macorís, para que yo se las entregara a mi grupo, 3 prototipos. Al mencionarme a mí, fueron a buscarme como animales. A la 1 de la madrugada del 19 amanecer del 20 de enero, se oyeron unos golpes terribles en la puerta de entrada de la casa. Abran la puerta, abran la puerta. Entraron fulana de tal, Tomasina Cabral. Me querían llevar en pijama, como yo estaba, yo le dije, no, yo me voy a cambiar de ropa. ¿Dónde están las bombas? Digo, yo no tengo bombas. Cuando llegué a la 40, me recibió Cándido Faustino Pérez. Esos no se me han olvidado, esos nombres, ni se me van a olvidar. Junto con él estaba el general Tunti Sánchez, que me dio un jalón de cabellos, me amenazó con que si yo no hablaba, que yo tenía que decirlo todo, me iban a violar todos los hombres que esa noche estaban en la 40. Me atravesaron por el patio grande, que era donde sacaban a todos los muchachos. Todos estaban desnudos, por supuesto, para golpearlos, para interrogarlos a base de golpes, sacar confesiones. Me llevaron a la sala de interrogatorios. En esa sala estaba César Báez, que tengo entendido que anda por ahí muy tranquilamente. Johnny Aves, por supuesto. Candito Torres, ese vive en los Estados Unidos. Estaba Tabito Valcárcel, César Villeta, Clodoveo Ortiz, el sargento Mi Sangre, que ese era los que golpeaban, los que daban con una macana pero de goma, y la silla eléctrica, por supuesto, estaba ahí también. La detención mayor ocurrió de miembros del 14 de junio en ese amanecer. Ahí estaban en la sala de interrogatorio el doctor Manuel Tejada Florentino, el doctor José Fernández Caminero, Rafael Francisco Bonelli, Ascanio Santoni. Trajeron a Miguel Antonio Tejada, Yanguela. Había un grupo grande. Y Leandro Guzmán. Entonces me dijeron que me quitara la ropa. Yo le dije que no. Me la rajaron, me la rasgaron entera y me desnudaron. Y me torturaron, aplicándome la picana eléctrica. Es un bastón que da descargas eléctricas, que se usa para arrear el ganado. Me la aplicaron en los senos, me la aplicaron en el abdomen, ahí pararon. Entonces, cuando terminó la tortura, me mandaron esposada, pero a la policía del Palacio de Justicia. Me llevaron a una celda, por supuesto, en el suelo, con mis ropas rotas. Yo le pedí un periódico al policía, el policía me lo regaló. Con ese periódico yo me cubrí esa noche. Creo que fue el 22 en la madrugada que llevaron a María Teresa Mirabal y a
Miriam Morales de Puerto Plata, y la juntaron conmigo. A la otra madrugada nos llevaron a la casita de la 40. En esa casita ya estaban Acela Morel y Minerva Mirabal. Cuando Minerva nos vio, se salieron las lágrimas, pero era porque hedíamos. Después nos lo dijo. 2 noches después me llevaron a mí solita, también esposada, a La Victoria, a una solitaria de hombres. La celda era pequeñita, como de 1 metro de ancho, y la ventana, la única ventana, estaba cerrada. En esa penumbra yo pude ver unas marcas de sangre, de pupú también, porque lo que había para uno hacer su necesidad eran 2 latas. Había una lata para comer y una lata para defecar. Me negué a comer, lo que le llevaban el sopón ese de cabeza de vaca. Oigo voces que me llaman y unos toquecitos. Eran el doctor Papito Sánchez, el esposo de Josefina Padilla, y Segundo Inver, que estaban hablando. Trajeron una mujer, vamos a tratar de pasarle algo de alimento. Entonces, como al tercer día, me llevaron y me pusieron en una celda, pero solita estaba yo. Y en la madrugada llevaron a las muchachas al día siguiente. Al resto, ya con ellas estaba Fe Ortega, que fue la última que hicieron prisionera. Junto al primer grupo que sacaron para juzgar, me juzgaron a mí. Y me condenaron a 30, nos condenaron a todos, a 30 años de trabajos públicos y a una multa de 500,000 pesos. En el patio de La Victoria, Alcides Camilo, que estaba ahí, me preguntó, ¿y cómo les fue? Yo le dije, fenómeno. Después me dijo, qué bárbara, con 30 años encima y dijiste que le fue fenómeno. Digo, sí, porque por primera vez yo vi a la gente irle encima a los guardias. Se corrió la voz de que estábamos ahí y eso se llenó, pero así completamente de gente. El día 7 de febrero ya se había publicado la pastoral de la iglesia. La iglesia que siempre estuvo tan al lado de Trujillo, por fin habló, hacía un llamamiento a la piedad, que se compadecieran del dolor que estaban sufriendo las familias dominicanas. Como era de una manera velada que se solicitaba que se respetaran los derechos humanos, etc. Como ya yo estaba juzgada, yo salía y me iba a hablar con ellas. Entonces me dice María Teresa, ay Sina, di en casa que me tomen una foto de Jacqueline, mi hija, que cumple 1 año. Y ese día no soltaron. Y el día 18 de mayo me fueron a buscar y me dijeron que en el Palacio de la Policía me querían hacer unas preguntas. Llegaron María Teresa y Minerva al Palacio de la Policía en San Francisco, María Teresa arropada con una frazada. Entonces nos montaron en el carrito, llegamos a la 40, a la misma casita. Nos preguntaron si queríamos que nos compraran algo de comer, nos trajeron de todo lo que mandamos a comprar. Oh, qué amables que están, que será lo que quieren. Ah, teníamos camas. Nos llevaron a La Victoria y nos pusieron en una celda juntas. Y por supuesto, a dormir en el suelo otra vez. El coronel Montaz mandó a cerrar la ventana porque a él le molestaba que cantáramos. Como nosotras cantábamos, eso molestaba. La primera vez cantábamos mucho el Ratoncito Miguel, pero era a propósito. El Ratoncito Miguel era alusivo a la situación, era una canción alusiva a la situación que vivía el país. Parecíamos 3 fideos, Minerva, María Teresa y yo. Nosotras nos desconectábamos totalmente, porque era la única manera de no ponerse loco y de no sentirse tampoco atemorizado, sino que nosotras sencillamente tratábamos de capear el temporal. Que ellos lo que querían, en lo que insistían era en que hiciéramos una carta de agradecimiento nuestro a Trujillo. Como Minerva era la mayor, se sentía muy responsable por María Teresa y por mí. Y María Teresa y yo le dijimos, pues mira, no te sientas responsable por nosotras, porque nosotras no vamos a firmar de ninguna manera una carta. No te sientas responsable, que las 3 tenemos la misma forma de pensar. Nosotras pensábamos que podían liberar a los otros o liberarnos a todos para el 16 de agosto. A Mamachea, todas las cuentas se las habían congelado, todos los bienes estaban secuestrados.
La verdad que ustedes a veces no piensan en las manos que estamos, porque si a ellos les da la gana, nos matan en el momento que quieran. Digo, yo me voy a asilar. Y María Teresa me miró, nunca olvidaré su mirada. Y me dijo, ay, Sina, si tú supieras que tú me has hecho pensar en la muerte por primera vez, porque yo soy tan joven que no había pensado en morirme. Nos soltaron el 9 y yo me asilé el día 12, 3 días después. A las 4 de la mañana salimos de Salcedo, porque yo tenía en cada esquina de mi casa un calier, que desde las 6 de la mañana fiscalizaban todo lo que en mi casa hacía así, todo lo que, a donde yo iba, quién entraba, quién salía a mi casa, todo. Pero yo dije que prefería que me mataran en el jardín de la embajada y no que me fueran a buscar la tercera vez, con todo lo que me habían amenazado. Yo era la única soltera, entonces, ¿cuál podía ser el máximo daño que me podían hacer? El día 25 de agosto salimos para Buenos Aires. Alba, la esposa de Manuel del Cabral, nos fue a buscar a Evangelina y a mí, nos llevó para su casa. Ahí estuve yo hasta que viajé a los Estados Unidos. A la policía argentina les reclamaron que me proporcionara un guardaespaldas porque tenían noticias de que iban a atentar contra mi vida. Pero eso fue el día antes de yo viajar a Nueva York. Ahí me estaba recibiendo mucha gente, los compañeros, mucha gente del Frente Unido, del Movimiento de Liberación. Mi hermano no me conocía, mi hermano mayor, hacía 12 años que no me veía. Y yo tenía 24. Comenzaron, bueno, pues las actividades en Nueva York. Como siempre, tratando nosotros de conseguir armas para podérselas hacer llegar a la resistencia en República Dominicana. En uno de mis viajes a Puerto Rico, voy yo caminando por la Ponce de León y veo que un carro casi choca con otro y me dice, ¡Sina! ¡Mataron a Trujillo! Pero yo no lo podía creer. Yo no sé de dónde salieron los muchachos y salió todo el mundo. Mira, aparecieron banderas dominicanas. Armamos una caravana por San Juan de Puerto Rico. Los puertorriqueños se unieron. Trujillo fue una bestia tan sanguinaria que yo creo que no había un ser viviente sensible que no tratara con simpatía su desaparición. Yo regresé en enero del 62 y de ahí en adelante, pues, las actividades políticas ya del movimiento y luego del partido. Las mujeres tenemos que creer que no estamos solas. Tenemos que convertir en realidad la compañía. Tenemos que creer en la magia que nos construye en el día a día. Vivir, vivir, vivir. Hacer, hacer, hacer. Respeto, equidad, igualdad y el mundo cambiará su órbita. Es bueno lo que queremos las mujeres. Las mujeres queremos vivir en paz. Yo quisiera que todos tuviéramos el mismo peso ante la ley. Debemos amar sin medida nuestro país y defender sin medida también nuestros derechos. A los 47 años es que yo he dado mi testimonio en la Academia Dominicana de la Historia, porque yo consideré que esas experiencias que yo he vivido, que esa lucha que sostuvo esa juventud, que esos muertos que pesan tanto en las conciencias de nosotros, merecían ese testimonio para que las actuales generaciones distingan cuáles son los valores reales que uno debe defender. La construcción de una sociedad en libertad cuesta mucha sangre y hay que saberla apreciar. ¿Y cuál es la responsabilidad que tienen los ciudadanos, los nuevos ciudadanos, de mantener las libertades que han sido conquistadas a tan alto precio? Reconocimiento de traiciones para no repetir la historia. Dentro del mismo movimiento 14 de junio tuvimos un traidor, un gran traidor, Luis Henao. Luis Henao Espaillat traicionó al movimiento 14 de junio. A veces pienso si nuestro Juan Pablo Duarte estaría en lo correcto. Él era tan noble y él decía que después de la filosofía, la más pura de las ciencias es la política. Yo no sé
si Juan Pablo Duarte estuviera vivo, hubiera cosas, seguiría pensando igual, que es la más pura de las ciencias, después de la filosofía. Y la política es amar a su patria, no más nada, no amarse a sí mismo, ni a su bienestar. Creo que todos tenemos obligación de darnos a nuestro prójimo en la manera en que podamos. Hay quien pueden contribuir porque tienen mucho dinero y pueden contribuir dinero, pero hay quienes pueden contribuir con su trabajo. No importa, en forma voluntaria o en forma remunerada, siempre y cuando sea un trabajo realizado con entrega, con responsabilidad, con vocación de servicio. Los jóvenes yo creo que no han descubierto todavía el por qué y el para qué tienen que involucrarse en esas luchas sociales. Se han vuelto más pragmáticos. Yo quisiera que mi ejemplo de alegría, de entusiasmo, de sentirme todavía joven a pesar de mis arrugas y mis canas, les sirva a los jóvenes y a las jóvenes que me ven para que se entienda que mi familia y yo nos sentimos mejor y somos más felices que otras de esas familias que han acumulado fortunas mal habidas y que no deben dormir tranquilas con sus respectivas almohadas. Tengo fe y confianza en los jóvenes de ahora, aunque mucha gente no la tiene. Y ahora mismo hay varios grupos de jóvenes que están trabajando para luchar por que este país sea mejor. La juventud es la esperanza de la patria. Todas contaron de su gusto por la poesía y por la música, sobre todo la clásica. Como lo describe Dedé, es muy ilustrativo. Sí, me gusta la música, pero la música suave, instrumental, no me gusta. Esa música de ahora, no. Los requesones, eso, y pim, pum, ay, no. Algunas no muy tecnológicas, otras muy actualizadas. Yo tengo Facebook, yo veo mi Facebook todos los días, veo mi correo, chateo con mis hijos. Bendecir los arrebatos y perdonar los abandonos. Así no abreviaremos nada de lo que deba sucedernos y seremos capaces de desgarrarnos las vestiduras con la pena y volver a soñar con el éxtasis. Vivamos los momentos de tristeza como forma de disfrutar más los de alegría. En definitiva, vayamos hacia adelante, que la vida nos sonríe. Mi realización es ver mi familia unida. Yo creo que ese es el gran logro de mi vida. Yo no puedo pedirle a Dios más que eso. Y mi salud. En el año que cerró, el 2008, nosotros recibimos 70.000 personas. Y de esas 70.000 personas, yo diría, para no quedarme atrás, 40.000 fueron niños. Y qué más satisfacción para mí que ver los niños, que aún mis hermanas están vivas para ellos, que quieren saber lo que ellas comían, cómo vestían, qué hacían, qué jugaban. Yo digo, me resigno a haberlas perdido cuando veo esa pregunta. Vino la revolución, eso fue una etapa difícil, la intervención norteamericana de nuevo. Yo recuerdo una anécdota, que mi tío tenía 85, casi 87 años, y él lo que quería que mi esposo lo llevara a la capital del país, matar a un americano para que lo mataran a él, para darse ese gusto. Él tenía ese rencor toda la vida, que le habían quemado su casa, y él ese odio, el amo, decía él, el amo del mundo. Y yo a veces todavía digo, el amo, cuando veo esas cosas que pasan para allá, como cuando, ¿cómo se llama el presidente que salió ahora? Él fue a dar las gracias a los iraquíes. Eso casi fue una burla, y le hagan ese patazo. Porque cómo va de dónde ha matado tan gente que dice a despedir de ellos. Eso casi fue una locura. Bueno. Confesiones necesarias para curar el alma. Gladys y sus hijos paridos que la aman a pesar del tiempo robado por la política. Una madraza que ha albergado en su seno a tantos más. Giovanni me quiere muchísimo. Y con Flavio, yo sé que él me quiere y me lo dice por teléfono. Eduardo me quiso mucho. Tanto como yo no me lo esperaba. Amor mío, este es mi buenos días. De ti solo he aprendido
a quererte. He aprendido a amar y a decir te quiero mucho, te quiero mucho. En la nevera te dejo un poco de amor. Te quiero. Un pequeño jugo de mi corazón. Un beso. No me despierte. Ya leí la palabra diaria. Eso fue lo último que me dejó. De todo lo que yo he pasado en la vida, de todo eso no, el hoy yo haber estado presa en el exilio, haciendo lo que sea, no se compara con lo que yo siento, la muerte de ese muchacho. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Nosotras, que somos las de entonces, nosotras, que somos las de ahora, nosotras, que somos las de siempre, nosotras y el ejemplo, nosotras y el mundo, nosotras en el tiempo, nosotras de este tiempo, nosotras de todos los tiempos, así en la guerra como en la paz, en el trabajo y en el compromiso, en el regocijo y en el deber cumplido, en el placer de haber vivido descubriendo las fórmulas de ser humanas, completas y libres, nosotras, mujeres extraordinarias. Y que la sociedad dominicana entienda que sin educación no hay desarrollo humano y no hay tampoco desarrollo colectivo. Solidaridad, fraternidad, participación, respeto a los nuevos actores sociales, identidad con la otredad, identidad nacional, inclusión en la globalización, pero como en una casa grande donde uno tiene que exigir tener una habitación para uno mismo, ¿verdad? Es una propuesta un poco difícil, porque sería una propuesta para el machismo. O sea que yo creo que el aumento de población en muchos países, y en el nuestro, hace que no se pueda cumplir la meta de eliminar la pobreza, que no es fácil tirar esa propuesta, porque cuando en una escuela hay 10 niñas que salen embarazadas antes de tiempo, es un problema para ella, para el hijo y para la familia. Yo creo que el amor mueve al mundo. No solamente el amor entre el hombre y la mujer, sino el amor entre padres e hijos, el amor entre los amigos, el amor hacia el ser humano, el amor a todos y la compasión a todos. Yo creo que si todo el mundo actuara de esa manera, con la compasión y con la misericordia y con el interés por el otro, el mundo sería diferente. El Señor nos dejó 10 mandamientos, entre los cuales, para mí, el principal, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mensaje que tenemos que tener, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que nunca haya diferencias, para que nunca recelos, ni odios, no, siempre amándose. Yo siempre he dicho algo,
A mí nadie me debe nada, porque lo que yo hice, mi participación y lo que yo he aportado lo he hecho por convicción. Mi propuesta sería diálogo, pero diálogo sincero, diálogo abierto, no diálogo simulado, porque hay diálogos que se mantienen en la superficie y por debajo, como si fuera un río subterráneo, hay otra intención, o sea, no de forma, sino de fondo. Yo creo que en nuestro país va a haber una mayor participación de las mujeres en materia política. Una de las cosas que hemos logrado las mujeres dominicanas es esa conciencia de poder que hemos adquirido. Yo no pienso que hay que descansar nunca. Siempre uno tiene que ser un ejemplo de seguimiento a la juventud. Yo pienso que el futuro va a ser bueno. Solamente swing con son, es sabrosón, swing con son, son, swing con son, mami, no es bolero, rumba ni danzón. Hawaii, freaky tonight, what's that? Mira mi mamita, baila la rumbita.